de papel prensa es la ley de medios audiovisuales en el espacio de la industria gráfica. Esto hasta ahora no había sido tocado. Incluso en el debate sobre la ley de medios audiovisuales se subrayaba claramente que esta no intervenía en ese terreno, lo cual es real y además tácticamente era correcto para no señalar, no contribuir a los argumentos del avasallamiento de la prensa por parte del régimen dominante, como fue el argumento de la derecha y de los sectores oligárquicos. Lo que nosotros tenemos en este tema de papel prensa es recordar y apuntar un origen que nos permite entender este presente y cosas que se podrían hacer. El primero que habló de papel prensa en este país, y lo hizo utilizando la cadena nacional, fue el presidente Arturo Frondizi, el hombre que subió ilegítimamente al poder, que reprimió a los trabajadores y que al mismo tiempo planteó perspectivas de modernización. Los más veteranos se acordarán de aquello de aluminio, soda Solvay y papel prensa, que nadie sabía qué era, salvo los que estaban trabajando en ese tema, porque era un monopolio que manejaba la prensa y algunos de sus aliados para importar papel. Y señalando que en la Argentina el papel que ahora hace papel prensa no se podía hacer como se señalaba en esa época, porque la industria nacional no podía producir determinadas cosas, incluido el papel prensa. Y es cierto que fue la dictadura de Lanusse la que planteó el proyecto que levantó un sector de la burguesía nacional, el de la familia Chivita, que después fue destruido por la dictadura, y que los diarios que teóricamente tenían que apoyar el proyecto desarrollista frondicista como Clarín, no se incluyeron en este tema. Después vino el paso a las manos de Greiber y todos los otros acontecimientos que conocemos. Evidentemente ese es un tema de extraordinaria complejidad, pero si no hubiera pasado ninguno de los hechos de sangre, de tortura y de disputa familiar y de intervención de todos los factores que intervinieron, el hecho de que papel prensa fuera constituido durante 2 dictaduras militares bastaría para invalidar su razón jurídica. Por lo tanto, me parece que con mucha inteligencia el gobierno ha planteado lo mínimo, que es decir, esto tiene que ser observado por el Congreso Nacional, el famoso Congreso Nacional que ahora la derecha levanta como un instrumento fundamental de gobierno. Y me parece también correcto que se haya planteado esto y no aquello que esperaban, la intervención o la expropiación. Pero digo ahora, no para plantearlo, que sí puede pensarse en la modificación de la propiedad de papel prensa y sí puede pensarse en la expropiación. ¿Para qué? ¿Para hacer una planta de papel que la controle el Estado al 100%? No, sencillamente para que el Estado mantenga su participación y para que el conjunto de los editores en el país puedan tener una participación, ninguno con la participación mayoritaria de Clarín o importante como la de La Nación. Eso es un proyecto para el futuro, para plantearles un modelo que signifique una alternativa de democratización para la prensa gráfica, para el abastecimiento de la prensa gráfica, en paralelo a lo que es la ley de medios audiovisuales. Y yo creo que eso no le tenemos que tener miedo, no para plantearlo hoy en el Congreso, pero para pensarlo acá. ¿Por qué no vamos a utilizar el tema de la utilidad pública? Temieron que usara la palabra utilidad pública, porque por razones de utilidad pública se expropió y estuvo bien expropiada la prensa en el año 1951, aunque luego se la utilizara mal, pero era el diario oligárquico golpista. Y la Constitución del 53 y el bueno de Alberdi sentaron las bases para poder expropiar por razones de utilidad pública. De tal modo que sin pretender establecer el temido monopolio chavista de la estatización de papel prensa, sí pensemos en desafiar a los editores de medios del país para que con parte de las acciones de La Nación y de Clarín, parte de esas acciones que debían ser expropiadas, se organizara en el futuro una planta a escala como esta, que sea verdaderamente la base y garantía democratizadora del abastecimiento de papel para diarios. Y segunda cuestión, creo que hay un problema que no tiene que ver ya con la propiedad de los medios, que estamos discutiendo con la ley audiovisual y con papel prensa. Tiene que ver
con el tema de la subjetividad y el protagonismo de los periodistas. Si nosotros no planteamos una batalla o ayudamos al planteo de la batalla que esté existente en la organización, la corporación o los sindicatos periodísticos, no vamos a obtener un resultado favorable. Nosotros necesitamos llevar, y por eso propongo que la próxima carta de Carta Abierta tenga un llamamiento y una dirección especial hacia los periodistas y comunicadores y les lleve un mensaje crítico respecto a su propio protagonismo. El otro día, una periodista que ha actuado en el terreno de los derechos humanos en su momento y que ahora viraba a posiciones muy liberales, se enojaba en su programa diciendo que había que, frente a auditores, digamos, frente a protagonistas kirchneristas, que tenía que garantizarse el derecho de los periodistas en el interior de las empresas. Lo decía hablando en el canal Propiedad de Francisco de Narváez. ¿Quién ha hecho, Mónica Gutiérrez, quién ha hecho más porque no haya protagonismo de los periodistas en las empresas y en la democratización? Planteemos esto. No le vamos a decir cambien la línea editorial, pero el periodista puede señalar hay temas que no están siendo tratados y hay temas que están siendo tratados de la manera como los manuales, como la deontología periodística señala que no deben ser tratados y que deben ser tratados de otra forma. Y ese es el debate que nosotros también tenemos que llevar para demostrar y desnudar la forma siniestra en la que se maneja la comunicación. Termino con esto. En TN, el otro día hubo una mesa redonda que muchos habremos visto, donde intervinieron Aldo Ferrer, Mempo Giardinelli y Grobo, sobre el tema de... No, eso no fue fue en el programa de Ludo Viada. Hubo ahí un debate muy interesante. Nosotros tenemos que pensar, ¿se debe participar ahí o no se debe participar? Y hubo otra situación también, que en este terreno que aludí también podemos señalar. En A Dos Voces se hizo este circo de una discusión de periodistas, entre dos periodistas que son del medio, más el editor de Clarín, más el editor de La Nación, más Pepe Leaseo, donde las opiniones eran todas iguales. Desde el punto de vista periodístico eso debe ser cuestionado. Y la última, la mesa que se equivocaron en convocar entre 4 diputados terminó sin un conductor, absolutamente destruyendo los argumentos que se oponían a las medidas que se plantearon en papel prensa. Por eso tenemos que batallar ampliamente dentro del espacio periodístico. Hay una lucha intensa en el espacio periodístico, muy compleja, muy confusa. Hay una elección que se da ahora en la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, que es extremadamente compleja, y tenemos que llevar esa discusión a las redacciones para que surja de ahí también, porque hay una subjetividad que está encadenada a ese pensamiento. Y si nosotros no separamos esa subjetividad de la propiedad de los medios, nosotros no vamos a contribuir a una acción positiva para nuestra causa.